Rafael se encontraba tan nervioso que no podía quedarse quieto. El hombre hacía sonar la suela de sus zapatos contra el piso para intentar calmarse. Así también se agarraba las manos y jugaba con la argolla de matrimonio que llevaba. Pero nada había funcionado, y el paso de los minutos se le hacían eternos. El hombre dirigió su mirada hacia el pasillo por donde su esposa había sido ingresada a la sala de partos. Hasta donde él se encontraba, se podían escuchar sus gritos mientras intentaba traer al mundo a sus hijos. ¡Qué felicidad sentía en ese momento al saber que pronto sería padre! No podía aguantar las ganas que tenía de correr hacia donde tenían a su esposa, para agarrar su mano y darle el valor que necesitaba. Pero los médicos habían preferido que no fuera así por protocolos del hospital. El hombre estuvo sentado en la misma silla casi 3 horas, hasta que finalmente un médico se dirigió hacia él. Rafael se paró inmediatamente y le dedicó una gran sonrisa esperando buenas noticias, pero la mirada que el doctor le dirigió fue devastadora, seguida de sus palabras. «El parto se ha complicado, señor. Hemos logrado sacar a uno de los bebés, pero el otro se niega a nacer. Tendremos que intervenir a Elena cuanto antes, pero necesitamos su autorización, pues ella se encuentra muy débil después de todo el esfuerzo que ha hecho. Debo comunicarle que si no hacemos algo inmediatamente, los dos podrían irse de este mundo». El rostro de Rafael palideció al saber la situación en la que se encontraba su amada y su hijo, por lo que él dio carta blanca para que procedieran. Pero antes dijo algo que a él mismo lo sorprendió. «Si algo sale mal, doctor, por favor salven a mi esposa. Total, ya tengo un hijo sano». Aquella frase podría parecer fría, pero nadie sabe lo que se siente hasta que se está en la misma situación. Y Rafael no querría seguir viviendo sin su querida esposa, quien desde que la conoció se había convertido en su razón de ser y su compañera, por lo que él no se vislumbraba criando a sus hijos si no era junto a ella. Cuando finalmente el médico desapareció por la puerta de la sala de operaciones, Rafael se quedó mirando un punto fijo. En su frente podían notarse pequeñas manchas de sudor y la cabeza le daba vueltas. Él no sabía qué hacer, así que se dirigió hacia la sala de recién nacidos y se detuvo a ver a los pequeños que se encontraban allí. Finalmente pudo vislumbrar a su primer hijo y sonrió nervioso mientras añoraba que su esposa estuviera ahí con él, para poder conocerlo juntos. Lo observó a través del vidrio que lo separaba y le dijo: «Hola, Salvador, eso eres para mí en este momento. No sabes cuán perdido me siento sin tu madre. Pero quiero tener la fe de que ella será fuerte y volverá junto a nosotros. Te amo, pequeño». Rafael se quedó dormido sentado en medio del pasillo, pues el estar junto a su hijo le daba tranquilidad y eso era lo que necesitaba en ese momento. Pero cuando se despertó, no supo cuánto tiempo había pasado y miró desesperado hacia los lados, intentando descifrar en dónde se encontraba. Pronto se acordó de que su mujer estaba en una cesárea y su futuro era completamente incierto. El hombre se dirigió desesperado al baño y se lavó el rostro, tratando de alejar los malos pensamientos de su mente. Pronto recordó el hermoso día en que su querida Elena le había dicho que estaban esperando gemelos, y pudo sentir nuevamente su alegría como si hubiera sido ayer.
Ella desde el primer momento había llevado su embarazo con mucha ilusión, a pesar de lo delicado que éste era. Somos las personas con más suerte en el mundo, mi amor, había dicho ella entre lágrimas. Pronto tendremos a nuestros hijos entre nuestros brazos y nada podrá arruinar nuestra felicidad. El recuerdo de esa frase se convirtió en el bálsamo de Rafael, quien caminó rumbo a la recepción del hospital para tener razones sobre su esposa y su hijo. Y cuando finalmente llegó a donde se encontraban unas enfermeras reunidas, este las interrumpió para preguntarle si la operación finalmente había terminado, esperando ver a su amada, pero pronto una de ellas le dijo: «Señor, llevamos un par de horas buscándolo. Hemos intentado llamarlo a su teléfono celular, pero este se encuentra apagado. Lamento informarle que su esposa no resistió a la cirugía, pero gracias a Dios pudimos salvar a su pequeñito, quien ahora se encuentra en la sala de cuidados intensivos debido a lo complicada que se tornó su salud». El mundo de Rafael se derrumbó con aquellas palabras. La cabeza le comenzó a dar vueltas y sintió que todo a su alrededor se hacía más pequeño. Este pronto comenzó a sentirse abrumado bajo la mirada de todos los presentes, quienes intentaron acercarse para ayudarlo, pues parecía que se iba a desmayar. El hombre soltó un grito que se escuchó en cada una de las salas del hospital y salió corriendo por la misma puerta por la que horas antes había ingresado con su amada Elena, en busca del aire fresco que tanto necesitaba, mientras le preguntaba a Dios por qué le arrebataba a la mujer de su vida. ¿Qué haría él ahora completamente solo con 2 hijos? Aquella posibilidad jamás se la habían planteado cuando él y Elena hablaban por las noches, imaginando sus vidas luego de tener a sus pequeños. Horas más tarde, Rafael regresó al hospital y tras hablar con los médicos, pidió ver a su primer hijo, Salvador, pues este realmente no quería ni acercarse a la sala en donde se encontraba su hermano gemelo, ya que en su dolor él lo culpaba por haber sido el responsable de acabar con su amada Elena. Para Rafael, aquel pequeño no merecía estar en este mundo, así que generó rechazo hacia él inmediatamente. Este solo reconoció a Salvador como suyo y se lo llevó tan pronto como pudo a casa. En cambio, su otro hijo se quedó completamente solo en una incubadora, sin que nadie le asignara siquiera un nombre. Gracias a Dios, pocos días después, la anciana madre de Elena, doña Esmeralda, se había enterado de lo sucedido. Ella llegó a la ciudad para despedirse de su hija y pudo notar el rechazo de su yerno hacia su segundo pequeño, cuando ésta le preguntó en dónde se encontraba. Ella trató de entender los sentimientos encontrados que el hombre tenía, por lo que no lo juzgó, pero no permitiría que su nieto se quedara en el abandono en un hospital. Así que la anciana fue quien acudió a verlo y cuando finalmente lo dieron de alta, ésta lo tomó entre sus brazos y lo bautizó como Jesús. Doña Esmeralda apareció en casa de su yerno con el pequeño en brazos, dispuesta a ayudarlo a superar esa etapa tan difícil, pensando que sería algo pasajero. Pero Rafael, al ver el rostro de su hijo, puso el grito en el cielo, pues él no estaba dispuesto a tenerlo cerca. Este le traía malos recuerdos y no aceptaba su presencia. Pero doña Esmeralda insistió.
hasta que éste lo aceptó nuevamente en su hogar. Durante los primeros meses, la mujer pudo ayudar a Rafael a adaptarse a la nueva vida, y ésta veló por el bienestar de sus nietos por igual. Ella encontró en esos pequeños el consuelo que necesitaba después de la pérdida de su hija. Doña Esmeralda los cuidaba y atendía con mucho amor, recordando los momentos que pasó junto a Elena cuando ella aún era una pequeña. Así también sonreía dichosa porque se imaginaba lo feliz que hubiera sido si estuviera allí. Un año completo pasó desde aquel acontecimiento. Y por más que doña Esmeralda se decía que debía volver a su casa y a su vida, ésta no estaba segura de querer dejar al pequeño Jesús a cargo de su padre, pues a pesar del tiempo que había pasado y de todo el esfuerzo que ella había hecho, él aún rechazaba su presencia. El hombre solía regresar a casa y apenas lo miraba, demostrándole su hostilidad solo con aquel acto de desinterés, algo que el pequeñito no entendía, así que éste solía correr a sus brazos al igual que su pequeño hermano, quien recibía todas las atenciones posibles. El pequeño Jesús miraba desde lejos cómo su padre le demostraba amor a Salvador. Sus ojos se llenaban de lágrimas y ni eso conmovía al hombre, quien había generado una coraza en su corazón cuando de su segundo hijo se trataba, por lo que doña Esther había comenzado a preocuparse verdaderamente. Día a día ella le pedía a Dios y a su hija que le dieran a aquel hombre la resignación que necesitaba en la vida para superar la partida de su esposa. Lamentablemente, eso nunca llegó, y aunque Rafael al poco tiempo decidió rehacer su vida con una bella muchacha unos años menor que él, este no aceptó al pequeño Jesús y mucho menos lo perdonó. Estaba dicho, el hombre había generado un resentimiento tan grande hacia él que ni con el paso de los años se ablandaría, por lo que doña Esmeralda tomó al pequeño bajo su cuidado como si de su hijo se tratara, pues Rafael solo tenía ojos para su primer hijo, a quien solía consentir en sobremanera, pasando por alto hasta las malcriadeces que éste hacía. En cambio, con su gemelo solía ser muy duro, demostrando su preferencia. Gracias a Dios, en aquellos momentos en donde Jesús se sentía devastado por la actitud que su padre tenía hacia él, éste contaba con su abuelita, quien no se había marchado debido a que no sería capaz de dejarlo solo. Y aunque ella amaba a los dos pequeños, tenía claro que él la necesitaba mucho más, pues Salvador se volvía cada vez más consentido, y por más que ella le había advertido a Rafael que eso le jugaría en su contra algún día, éste se hacía de oídos sordos y la mandaba a callar. Lamentablemente, todo cambió cuando el hombre decidió contraer matrimonio con Luciana, su nueva pareja, quien le puso como ultimátum que su ex suegra debía irse de su casa tan pronto como se casaran, pues ella no soportaría vivir con la madre de su ex mujer. Así que Rafael tuvo que echar a doña Esmeralda, aún sabiendo que a partir de ese momento su segundo hijo quedaría completamente a cargo de él. Doña Esmeralda marchó de regreso a su pueblo con el dolor de su corazón. La anciana se subió a su auto y manejó mientras miraba con tristeza por el retrovisor a su pequeño Jesús, quien sollozaba y la señalaba con su manito, pues éste sabía bien que la única persona que realmente lo amaba se estaba yendo y temía quedarse solo con su padre,
quien solía minimizarlo y desquitarse con él cada vez que su hermano hacía algo. Aquello era algo que entristecía mucho al pequeño, quien amaba a Rafael a pesar de sus acciones. Jesús tenía un corazón muy noble, debido a la forma en que había sido criado por doña Esmeralda, quien le había enseñado que no debía actuar nunca con maldad, a diferencia de su hermano, el cual aprendió de su padre y solía hacerle la vida imposible, pues Salvador repetía cada uno de los comentarios que Rafael hacía frente a él, siendo el ejemplo más cercano que tenía. Rafael no quiso ver el error en el que estaba, y aunque muchos lo notaban, pocos se metían en su forma de criar a sus pequeños. Solo doña Esmeralda había intentado hacerle cambiar de actitud, pero había sido en vano, y en ese momento, con la nueva pareja que tenía, todo se vislumbraba cada vez peor para el pequeño Jesús, pues Luciana siguió el ejemplo de su esposo y al ver que a éste poco le interesaba lo que hicieran con el pequeño, ella solía desquitar con él todas sus frustraciones en contra de los hijos de la ex de su esposo. Luciana también bloqueaba las llamadas que doña Esmeralda le hacía a sus nietos con la finalidad de alejar para siempre el recuerdo de Elena de sus vidas, por lo que el pequeño Jesús día a día se preguntaba si su abuelita también lo había hecho a un lado en la vida, como todos lo hacían desde que nació, pensando que tal vez lo mejor era desaparecer para siempre, pues cada cosa que él hacía solía disgustar a las personas de su entorno. El pequeño Jesús tenía días muy grises. Su padre y su hermano siempre habían estado en su contra. Ellos no dudaban en recordarle que por su culpa su madre ya no se encontraba más en este mundo, y ahora también debía soportar los malos tratos de Luciana, quien le demostraba su desconformidad en cada oportunidad que tenía. Así que el pequeño se encerraba en su habitación y pensaba en irse de este mundo, pidiéndole a su madre que lo recogiera cuanto antes para no incomodar más a su progenitor. Él nunca fue apoyado en lo que le gustaba. Era un aficionado a la pintura y solía hacer dibujos muy hermosos, los cuales pegaba por toda la casa intentando agradar a Rafael. Pero su padre solía burlarse de él y echaba sus creaciones a la basura mientras le decía: «Esto es lo último que me faltaba, que mi hijo salga afeminado. Yo sabía que no debía permitir que tu abuela te recogiera de ese hospital. Eres el culpable de mi mala suerte. Desde el momento en que naciste, solo trajiste desgracia a mi vida». Rafael no imaginó el impacto que tendrían sus palabras en un pequeño quien día a día lloraba en silencio y así también vivía recluido en su habitación, pues su simple presencia por la casa solía incomodar a los presentes y lo sabía bien, inclusive a su hermano, quien tenía una actitud odiosa hacia él, producto del mal ejemplo que veía. Lamentablemente, debido a la mala crianza que Rafael le dio a Salvador, este se convirtió en un muchacho insensible y sin modales. Él practicaba deportes a diferencia de Jesús, y era mucho más fuerte que él. Así también solía tener problemas en la escuela con otros muchachos con los que se enfrentaba, pero su padre le aplaudía cada cosa que hacía, hasta sus malas acciones, debido a que éste era la luz de sus ojos, poniéndolo de ejemplo, pues consideraba que aquellas eran las cosas que un muchacho de su edad debía hacer, mientras que al pequeño Jesús
lo apabullaba por no actuar de la misma manera, considerándolo poco hombre debido a que era más tranquilo y soñaba con ser pintor. Un par de meses más tarde, el pequeño Jesús fue seleccionado para participar en un concurso de pintura. Este se encontraba muy feliz por la noticia, pero decidió no comunicárselo a nadie, pues sabía bien cuál sería la respuesta de su padre si se enteraba. Pero cuando el día llegó, Salvador lo puso en evidencia, y Rafael enfureció al enterarse, tal y como Jesús lo había imaginado. Su padre se puso tan tenso que terminó desquitándose con su hijo, hasta tal punto de dejarlo inconsciente. Cuando el pequeño Jesús despertó, se encontró completamente solo en casa. Su pequeña cabeza tenía una contusión y su cuerpo le dolía, dándose con la sorpresa que se habían marchado al ver el juego de Salvador, quien debutaba en la escuela. Y él, en cambio, había faltado al concurso que tanta ilusión le hacía. Fue allí cuando aquella criatura se dijo que debía irse de ese lugar, pues era evidente que nadie allí lo consideraba parte de la familia, y él hasta pensó que tenían razones válidas para hacerlo. Así que aquella noche, tomó su pequeño bolso y marchó del lugar sin dejar rastro alguno, dedicándose a deambular por las calles, dándose al abandono, si total, nadie creía que él podría ser valioso. Cuando Rafael llegó a casa ese día más tarde, no encontró a su hijo por ningún lado, pero el hombre apenas y se inmutó. Desde hace mucho tiempo quería salir de él, por lo que no puso mucho esfuerzo en encontrarlo. Él le avisó a su ex-suegra de la situación y le dejó dicho que pondría en sobreaviso a las autoridades, pero la verdad es que tampoco le hizo seguimiento al caso, pues no tenía verdadero interés en encontrarlo, considerándolo un desagradecido por haberse ido de tal manera. Doña Esmeralda, por otro lado, se angustió con la noticia, pues ella, más que una abuela, era como la madre de aquel muchacho. La anciana, quien presentía que Rafael no tenía mucho interés de dar con el pequeño Jesús, decidió regresar a aquella ciudad. Ella movió cielo y tierra para encontrarlo, pero no tuvo suerte pronto. Con el paso de los meses, sus plegarias se volvieron más desesperadas, y cada que salía a las calles miraba los rostros de los pequeños con la esperanza de dar con su nieto. El tiempo pasó de esta manera, y la anciana no tenía suerte. Sus esperanzas se estaban perdiendo y su corazón se partía en dos al imaginar las dificultades por las que estaría pasando Jesús. Pero el día menos pensado sucedió algo que la anciana no podía creer. Ella tuvo que parpadear varias veces para convencerse que frente a sus ojos se encontraba su pequeño nieto, quien dibujaba en las aceras del centro de la ciudad. El pequeño Jesús había ido perfeccionando su técnica con el paso del tiempo y gracias a su talento pudo sobrevivir en las calles. Doña Esmeralda corrió hacia él angustiada y con el rostro lleno de lágrimas lo abrazó. «¿Por qué no fuiste a buscarme, abuela?», preguntó el pequeño entre lágrimas mientras le correspondía el abrazo. «¿Acaso tú tampoco me amas?». Doña Esmeralda le contó que ella había llamado en muchas ocasiones para hablar con él después de haberse marchado, pero lamentablemente sus llamadas habían sido interceptadas por Luciana, la nueva esposa de su padre. «Yo siempre te he amado, cariño, y sería incapaz de olvidarme de ti.
Te he buscado por 2 años durante todos estos meses. La anciana lo abrazó encantada de haberlo hallado e inmediatamente después se comunicó con Rafael para darle la excelente noticia, esperando que él hubiese cambiado de opinión después de tanto tiempo. Pero su respuesta la dejó completamente paralizada. Puedes quedarte con él si así lo deseas, Esmeralda. Yo no lo recibiré más en casa. A partir de hoy tengo un solo hijo y ese es Salvador. Desde ese momento, doña Esmeralda llevó a su nieto a casa y le dio todo lo que su padre le negó: amor y mucho apoyo para que éste cumpliera sus sueños, pues ella no consideraba que él fuera el culpable de la partida de su hija. Al contrario, la anciana creía que Elena se lo había dejado en el mundo para que éste le hiciera compañía hasta el final de sus días. El pequeño Jesús creció agradecido con su abuela y se dedicó al arte como siempre lo había soñado. Este no guardaba ningún rencor en su corazón hacia nadie, pues gracias a las enseñanzas de doña Esmeralda, este había aprendido a sanar y muchos años después, cuando él estuvo en la cima, participando con sus obras de arte en las grandes galerías de Europa, se acordó de su padre, a quien le dedicó una llamada. Allí descubrió que el hombre, con el paso del tiempo, había recibido lo que sembró. Se había quedado solo después de todo, pues su esposa lo abandonó cuando cayó en la bancarrota, debido a que su hijo consentido se había ido de casa robándole todo lo que tenía. Jesús tenía un corazón tan noble que fue incapaz de dejar que su padre pasara necesidades, a pesar de que él ni siquiera se había interesado por su bienestar cuando su abuela lo encontró. Tampoco con el pasar de los años. Pero él demostró que después de todo lo que Rafael había hecho, no le guardaba rencor, enseñándole el don de perdonar. Queridos amigos, espero que esta historia deje una gran reflexión en todos ustedes en estas fechas tan importantes. Te saluda Lucero Medina como es de costumbre y te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada que subamos un video nuevo. Estoy encantada con cada uno de tus comentarios. Te envío un fuerte abrazo muy grande y te espero con el próximo video.